Listo, ya está grabando. Entonces, buenas noches a todos. Bienvenidos pues a la sesión sincrónica de estilos de vida saludable. Hoy tenemos como invitada a Daniela Hernández. Ella es de profesión psicóloga, magíster en neuropsicología y nos va a estar hoy acompañando con una charla de gestión de las emociones. Entonces, pues te doy la palabra, Daniela, y ya te presento pues a los aprendices que se lograron conectar. Listo, Diana, no sé si ahí me escuchas bien. Sí, perfecto. Listo, muy buenas noches para todos. Bueno, mi nombre, como decía Diana, es Daniela y pues la idea del día de hoy es compartir un poquito acerca sobre ese proceso de gestión emocional y como la salud mental, que es algo tan importante para todos nosotros. Entonces, la idea es hacer un espacio participativo donde podamos pues llevarnos algunas herramientas para nosotros. Perfecto, gracias. Y bueno, pues yo te presento a los aprendices que están conectados hasta el momento. Está Consuelo, Jesús, Liliana, Karen. Todos pues hacen parte como de distintas ubicaciones geográficas. Esta es una oferta, digamos, de educación cerrada. Ingresan, digamos, por empresa, creo que es la Biblioteca Nacional. Y pues cada uno labora en una biblioteca pública y pues realizan diferentes actividades. Buenas noches, Napoleón, bienvenido. Entonces, como a grandes rasgos, eh, pues es eso, son muy aplicados, ahí vamos. Ahí vamos con los compromisos, pero bien, bien, vamos súper bien, realmente. Entonces, bueno, no sé si alguien quiera opinar algo en este momento. Y pues, si quieres, compartes desde allá, Dani, la presentación o acá yo la... Jesús, ¿sigue? Creo que Jesús tiene levantada la Sí, mano. Muy buenas noches, buenas noches. instructora Ujú. Diana, instructora Daniela. Muy contento de que nos esté acompañando en este espacio. A los aprendices, a los que es muy importante la salud mental, la diferente esta charla es muy, incluso desde mi puesto, yo soy funcionario de la Alcaldía del Municipio de Planeta Rica, Córdoba, soy bibliotecario de la Biblioteca Pública de acá de este municipio y hemos tenido pues como esa ideación, el secretario de Educación acá, es importante la salud mental de inculcarla desde las instituciones educativas. Acá en Planeta Rica la están implementando en los colegios, la Secretaría de Salud, y me alegra mucho pues que en este espacio también se pueda compartir toda esta información. Muchas gracias. Listo, Jesús, muchas gracias a ti también. No sé si ahí ya ves mi presentación, Diana, ¿me puedes confirmar? Gracias, Jesús. Se ve no, la foto de perfil tuya. Espérame que creo que no compartió la que era. Ujú. O no sé si tú me puedes ayudar ahí, Dianita, por fin. Claro que sí. Ya abro aquí el link Creo que no me y cargó. comparto. Listo. ¿Sí te dejó? Sí, ya busco acá el link. Espérame. ¿Me lo puedes enviar de nuevo aquí al WhatsApp, por favor? Qué pena. Espérame un segundito, Dianita. Ujú. Espérame que creo que es este. Ahí te deja. Listo, Dianita, ahí te lo envío. Ok.
Creo que a mí ya me dejó. Sí. Listo, intenta, ya te confirmamos. Creo que ahí ya, ¿cierto? No, se ve nuevamente Creo tu que ya foto. se ve, Dianita. Pues yo veo todo Ya tu se ve, foto de ¿cierto? perfil. Sí. Sí, ya. Ahora sí. Ujú. Y sí se ve todo, correcto. Listo, bueno, vamos a hablar un poquito sobre esa salud mental y emocional. Sabemos que pues es un tema, como nos decía Jesús, muy importante. Como dice Dalai Lama en esta frase, dice que la mayor riqueza es la salud mental. Mantener una mente sana y equilibrada es fundamental. El Dalai Lama pues es un líder espiritual del budismo y resume en esta frase la importancia de cuidar esa salud mental, porque a veces buscamos la felicidad o nuestra salud mental en cosas materiales, externas, y olvidamos que la felicidad reside en el bienestar emocional y mental. Esta noche, pues la idea es hacer 8 punticos, ojalá nos alcance el tiempo. Lo primero, pues, ¿qué es la salud mental? Lo segundo son factores que afectan esa salud mental, nuestras emociones, esa gestión de esas emociones, cuáles son esas señales de una buena salud mental, habilidades de afrontamiento ante esas situaciones adversas, cuidado de mi salud mental y un ejercicio de gratitud. ¿Listo? Entonces vamos a empezar pues viendo acerca de esa salud mental un poquito. Entonces vamos a ver este siguiente videito y me pueden decir si escuchan, por favor. Profe, se escucha muy pasito. Espérame, ya le subo. ¿Ahí? ¿Ahí se escucha mejor? ¿Me Sí, pueden? sí, señora. ¿Sí? Listo, perfecto. Gracias. Pero el video no se escucha. ¿O ustedes sí lo están escuchando? No, Espera no un se escucha segundito. nada. Señora, yo no escucho el video. Listo. O no sé si está Ahí, Se ¿sí? ve corriendo, pues ¿no? igual que tú. Sí, El ahí que ya. no sabe, no entiende, menos aún cuando le Ahora estás sí se comunicando escucha. pues que a lo mejor tienes una serie de síntomas que no entiendes. Hay tanto prejuicio y tanto estigma que la gente sigue pensando en camisas de fuerza, en habitaciones acolchadas, en sobremedicación, en manicomios y cosas así. Se piensa que las personas con problemas de salud mental ya, por ejemplo, no pueden tener una vida satisfactoria o no pueden cuidarse a sí mismas. Muchas veces es todo lo contrario. Nosotros albergamos un conocimiento que el resto de la población no tiene. Nos toca a nosotros y a nosotras luchar para que eso cambie. Notas que en el entorno la gente no te dice nada, pero no va contigo, porque aunque no lo digas, esa tiene algo raro, esa tiene algo especial, esa ha estado ingresada. No te lo dicen, pero sabes que lo saben, con lo cual evitan la relación más personal. Pero es que también el autoestigma nos hace daño. Hacer todo lo posible por esconder lo que te está pasando, por el miedo al que dirán. Invitaría a las personas a que fuesen un poco más allá y no se preguntasen qué es ser esquizofrénico, sino qué es ser Enrique, por ejemplo. Me gustaría más, ¿no? Que cómo te sientes tú con tu vida, con las cosas que has vivido, porque eso no me reduce a una etiqueta. Si les gusto, por ejemplo, a las personas, les gustaré por quién soy yo. Y yo no tengo un cartel en la frente que ponga que tengo esquizofrenia paranoide o que tenga o que yo que sé, lo que sea, ¿no? No lo tengo. El miedo. Y el miedo da lugar a reacciones absurdas e increíbles por gente muy maja, muy buena y que te quiere mucho, pero el miedo puede. Para mí la clave está en que no te traten como pobrecito, que eso es muy típico en las familias, etcétera. Es que las pobres tienen esto, eso sí, lo llevamos fatal los padres y fatal sobre todo la persona en cuestión. Eso hace que te retraigas, que no hables, que dejes de ir con esa persona y que no te sientas bien. Listo, bueno. Espérenme un segundito. Listo, entonces, bueno, como lo decía el video, hay muchos estereotipos acerca de la salud mental, ¿verdad? No es algo tan fácil. Las personas que tienen alguna afectación en la salud mental, pues suelen al principio ni siquiera decir que tienen alguna situación
que los hace sentir malos, los hace sentir que sus recursos emocionales no son suficientes para afrontar esas situaciones de la vida cotidiana, porque socialmente la salud mental es muy castigada y muy latigada. Nosotros venimos de una cultura donde, por ejemplo, aún se utilizan frases como los hombres no lloran, ¿cierto? O donde las mujeres cuando estamos en nuestro periodo, nuestra menstruación normal, entonces estamos locas y todas nuestras hormonas están alborotadas y no podemos hacer nada. Y por eso estamos locas a veces cada 28 días tenemos unas épocas de locura, que en realidad no es así, en realidad son estereotipos de tipo social que hacen que nosotros limitemos el hablar si algo nos está pasando en cuanto a nuestra salud mental. Quisiera que miráramos esto y la salud mental dice que un problema de salud mental es una señal de debilidad. Si la persona fuera más fuerte, no tendría ese problema. ¿Quién me quiere contar si eso es verdad o no es verdad? Bueno, yo considero que eso no es verdad, porque es que, o sea, sí, yo estoy de acuerdo que en la época de antes, hace 40 años, la crianza de los hijos era muy dura, o sea, los papás le decían a los hijos que por lo menos las mujeres, que la educación se perdía en la mujer. Un ejemplo, que educaban a los varones, le daban todas las profesiones, la que quisiera, pero bueno, y pues yo creo que ese texto que usted dijo, pues no estoy muy de acuerdo con esa frase, ¿no? Ese es mi punto de vista. Listo, Jesús. ¿Alguien más me quiere contar algo adicional a lo que me cuenta Jesús? ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, efectivamente no es verdad. Un problema de salud mental no está asociado a nuestra fortaleza o a nuestra fuerza, ya sea física o psicológica. Un problema de salud mental nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros y no estamos exentos de que en cualquier circunstancia de la vida podamos empezar a desarrollar alguna situación en cuanto a nuestra salud mental. Las debilidades en la personalidad o las fallas en el carácter causan problemas de salud mental. Las personas con problemas de salud mental pueden deshacerse de ellos si lo intentan. ¿Será cierto o no será cierto lo que dice esa frase? ¿Quién me quiere contar? Profe, no escuché, profe. ¿No me escuchaste? Espérame a ver. Napoleón, ¿tú me escuchas? Ahora sí la escucho, profe. Ahora sí. Sí, señora, pero pues yo creo que si le repites a la compañera que de pronto no escuchó y ya después participó. Listo. Las debilidades en la personalidad o las fallas en el carácter causan problemas de salud mental. Las personas con problemas de salud mental pueden deshacerse de ellos si lo intentan. ¿Me escuchaste? Creo que ahora sí. Sí, profe. Ahora sí. Listo, Napoleón, cuéntame. Pues esa frase que usted dice, pues de pronto a mí me resulta un poco confusa por lo que habla de las personas que de pronto tengan un problema en su personalidad o en su carácter. Entonces, de pronto hay como la distinción entre personalidad y carácter. A mí me costaría definirla o ejemplificarla en mi caso, ¿no? O sea, no sé qué hace parte de mi personalidad y no sé qué hace parte exclusivamente de mi carácter. Entonces, no me gustaría que pronto nos explicaras esa parte. Listo, dividámosla en dos, Napoleón. Dice, las debilidades en la personalidad o las fallas en el carácter causan problemas de salud mental. ¿Tú qué dices? No, diría que no. Dirías que no, ok, listo. ¿Por qué? Porque independientemente, pues, no, o sea, no podría definir muy bien qué es personalidad o carácter, pero siento que a veces los problemas mentales a veces vienen por situaciones externas, ¿no? Ok, muy bien. Cosas así. Listo, Napoleón, te respondo un poquito. Nuestra personalidad, pues es lo que somos, son nuestros rasgos, por eso se llaman rasgos de personalidad, porque es todo aquello que encierra quién eres, ¿sí?
todo aquello cognitivo que está arraigado a ti y que hace parte de ti y que como te defines ante una sociedad. Eso es tu personalidad. Y tu carácter es más bien algo que vas formando a lo largo de tu vida. Tú naces con un temperamento y con un carácter. El temperamento es básicamente heredado por el padre y ese temperamento empieza a adquirir muchas experiencias a tu alrededor que forman tu carácter, ¿sí? Entonces tú puedes tener un temperamento y a raíz de todas las situaciones que tú vives a nivel personal, formas tu carácter, que es esa capacidad que tienes generalmente de tomar decisiones, ser contundentes con esas decisiones, decir que no, entre otras características que tiene el carácter, ¿sí? Entonces el carácter se forma, el temperamento es heredado y la personalidad también se forma a lo largo de nuestro crecimiento y a lo largo de nuestras experiencias de vida. ¿Listo? Liliana, ¿tenías tu manito levantada? Profe. Dime. Creo que ya. Listo. Las personas con problemas de salud mental pueden deshacerse de ellos si lo intentan. Generalmente no. Los problemas de salud mental requieren una atención profesional para ayudar precisamente a esas personas a sobreponerse ante esas situaciones que lo están afectando y que están desarrollando algún tipo de dificultad en su salud mental. Vamos a mirar un poquito qué es esa salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades para poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. La salud mental es además un derecho fundamental. ¿Listo? Vamos a ver algunos factores que afectan a esa salud mental. Hay unos primeros factores para trabajar el día de hoy. El primer factor que afecta a nuestra salud mental es el social y es esa falta de relaciones sociales, esa falta de interacción con el contexto social y también está asociada a ese contexto donde nacemos y crecemos, al igual que las relaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Hay relaciones que terminan afectando nuestra salud mental, hay contextos que afectan también nuestra salud mental y hay situaciones que vivimos a nivel social que también terminan afectando nuestra salud mental y emocional. Tenemos factores emocionales y las emociones son determinantes en el cuidado o en la afectación de la salud mental. Su reconocimiento y su gestión tienen mucho que ver con el desarrollar alguna situación a nivel de mi salud mental. Hay otros factores como los factores económicos, por ejemplo, la pobreza, situaciones económicas imprevistas y afectaciones de salud que implican un alto costo económico, terminan afectando nuestro estado mental, terminan agotándonos mentalmente hasta que terminamos desarrollando alguna situación a nivel mental. ¿Listo? Hoy nos vamos a centrar un poquito en nuestras emociones. Y las emociones pues son una manera en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Todos y todas tenemos emociones. Es importante no reprimirlas ni sentirnos avergonzados o avergonzadas por sentir alguna emoción, ¿cierto? Y aquí les voy a pedir, creo que la profe Diana les pidió que tuvieran una hojita a la mano. Entonces, por favor, alistamos nuestra hojita. Alistamos un esfero y si pueden algún esfero de color o un marcador. ¿Listo? Y me avisan cuando ya lo tengan. ¿Listo? ¿Alguno me dice si ya están listos? Jesús, Napoleón, Liliana.
que son los que veo aquí en mi pantallita. Profe, regáleme un minutico, yo saco el papel. Listo, una hojita sencillita, chiquitica puede ser, no importa. Listo, Liliana, ¿finalmente me escuchaste o no? Listo, yo estoy preparado. Profe, la verdad es que, ay, qué pena, yo no sé qué pasa. No le escuché, pero No sé, Liliana, creo que los demás sí me escuchan bien. ¿Ahí me estás escuchando? sí, ahí sí. Listo, Liliana, entonces, Sí, porfa, sí. una hojita y un esfero. ¿Listo? Ya lo tengo. Listo. Entonces. Listo, profe, ya. Perfecto, Napoleón. Nosotros tenemos las emociones, todas las emociones tienen 3 canales de respuesta o 3 canales que se activan cuando estamos sintiendo una emoción. ¿Listo? Entonces, vamos a pensar en una emoción, en las 5 emociones de intensamente la primera, que son enojo, alegría, tristeza, miedo y asco. Vamos a pensar de esas 5, una que a mí me cueste mucho controlar, que a mí se me dificulte muchísimo. Por ejemplo, el enojo, la tristeza, el miedo. A veces me pongo muy enojado y no logro controlarlo. Entonces, vamos a elegir una solita. ¿Listo? Listo, profe. Listo. ¿Me escuchas ahí, Liliana, bien? Pues sí, profe, por lo menos escuché. Yo pienso que es el computador. Yo creo, sí. Listo. Entonces elegimos unita. Sí. Vamos a dibujar una siluetica como esta que les voy a mostrar aquí. Una siluetica como esta. Listo, ahí en mi hojita voy a dibujar mi silueta y a la parte de arriba voy a poner la emoción que yo elegí. A la parte de arriba de mi silueta. Dime, Napoleón. Profe, ¿usted está ejemplificando con una imagen, un video? Porque yo no estoy viendo en la pantalla. Sí, yo tengo una imagen en mi pantalla, no sé si tú la ves. No, yo estoy viendo como la diapositiva donde habla de las debilidades en la personalidad o las fallas en el carácter. Ay, espérame porque yo ya pasé hace rato. Espérate, la dejo de compartir y vuelvo y la comparto. Vamos a hacer entonces una silueta normal, una silueta de la figura humana. ¿Listo? Ok. Normal, una siluetica de la figura humana. Y me avisas ahí, Napoleón, si ya ves la silueta y vuelvo y la compartí. Por el momento, no la estoy viendo. No sé, tal vez sea mi internet, mi computador, no sé qué puede hacer. De pronto porque yo ya estoy ahí otra vez. Bueno, todos los compañeros la están viendo, ¿cierto? No sé. Jesús, ¿tú me puedes confirmar? Pues yo estoy viendo la silueta, ¿verdad, profe? Yo sí veo a un hombre y una mujer ahí parados. Está bien. Sí, se ve. Sí, listo, Ana María, gracias. Listo, Napoleón, no te preocupes. Igual, haz tu silueta, haces una silueta. Sí, profe, yo estoy siguiendo las instrucciones. Listo. Y arribita ponemos nuestra emoción. ¿Listo? Ya todos vamos ahí. Listo, creo que todos estamos. Perdón. Perfecto. Listo, súper, Dianita, gracias. Entonces, como todas nuestras emociones tienen un canal cognitivo, ¿eso qué quiere decir? Que todas nuestras emociones activan unos pensamientos. Entonces, yo voy a mirar qué pensamientos se activan en mí cuando yo tengo esa emoción que yo elegí. Ejemplo, yo elegí el enojo porque me cuesta controlar mucho el enojo. Entonces yo voy a sacar de mi silueta, de la cabecita de mi silueta, una flechita y voy a poner esos pensamientos que me genera esa emoción. ¿Listo? Solo los pensamientos. Por ejemplo, siempre todo me sale mal, nunca puedo hacer nada bien, ¿sí? Es que siempre me pasa lo mismo. Todo eso son pensamientos. ¿Listo? Entonces, pensamientos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí.
Qué pena te interrumpo, Daniela. Acaba de unirse Tranquilo. Gudiela. Profe, La ¿en bienvenida. cualquier parte puedo colocarlo? Consuelo, sacas una flechita de tu cabecita, de tu silueta, y Ajá. ahí escribes tus pensamientos. ¿Listo? Tengo que escoger una de las 5 que su merced dijo. Sí, señora, una solita. Ajá. Bueno, listo. ¿Listo? Gracias. Listo, Consuelo. Hola, Gudiela, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches. Hasta ahorita me pude ingresar. Tranquila, Gudiela, si quieres sacas una hojita, en esa hojita haces una silueta como la que se ve en la pantalla o como la que te mandó la profe Diana al grupo de WhatsApp. Eliges una emoción que te cueste mucho controlar de las 5 emociones básicas de Intensamente 1, ¿te acuerdas? Tristeza, enojo, miedo, desagrado y alegría. Eliges unita, entonces digamos el enojo. Y me cuentas cuando ya llegues ahí, ¿listo? Como para que no te quedes sin hacer el ejercicio. Listo. ¿Cómo vamos con los pensamientos? Jesús, cuéntame cómo vas. Yo coloqué felicidad, no sé si será ese. Ok, cuéntame un pensamiento que tengas cuando tienes felicidad. Cuando algo me sale bien, cuando mis proyectos me salen bien, todos los días desde que llego a mi trabajo a las 6 de la mañana, desayuno, felicidad completa. Cada vez que salgo de mi trabajo a las 12, felicidad. Cuando entro a las 2 y cuando salgo también. Y en la casa también. Ok, entonces tu pensamiento sería, mi trabajo me da felicidad, ¿verdad? Ese sería un pensamiento. Sí, señora. Listo, entonces un pensamiento. Listo. Cuéntame, Consuelo, ¿ya pusiste tu emoción? Sí, profe, tristeza. Y cuéntame un pensamiento que tengas cuando te pones triste. Uno. Mi mamá. Tu mamita, recordar a tu mamá, ¿sí? Sí, porque ya hace 3 meses me falleció. Ok, bien. Entonces, cuando te pones triste, recuerdas a tu mamá. ¿Qué recuerdas? Todo. Todo. Entonces, un pensamiento es, me acuerdo de mi mamá. Ese es un pensamiento, ¿verdad? Listo. Sí. Ahora, vamos a identificar dónde sentimos esa emoción en el cuerpo, ¿cierto? Porque tiene una reacción fisiológica a esa emoción. O sea, hay una parte de mi cuerpo que se activa cuando yo estoy sintiendo esa emoción. Por ejemplo, la tristeza, me duele el pecho. Muy bien, Consuelo. Entonces yo voy a coger con mi marcador o con mi esfero o con lo que yo esté usando y voy a pintar el pecho de mi figura, ¿sí? Lo voy a hacer ahí. Pero otras personas sienten en distintas partes. Otras personas les duele la cabeza. Otras personas les duele el cuerpo. Otras personas les duelen las piernas. Otras personas les duele la mandíbula, ¿sí? O tienen una sensación de vacío en el estómago, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar la profe Diana, ¿dónde siente su emoción? ¿Y cuál escogió ella? Sí, también me parecido a Consuelo, la tristeza en el corazón, también por un tema de duelo. Pienso que los duelos cuando es una persona muy importante, pues es muy difícil al inicio controlar esas emociones. Es súper difícil porque no, o sea, tampoco uno está preparado para enfrentar algunos sucesos. Entonces es muy difícil y ya después uno, bueno, pues es con algo con lo que se aprende a vivir, pero sí se siente como ese vacío en el corazón, ese dolor intenso. Entonces hay un dolor intenso en el pecho y hay una activación fisiológica de mi cuerpo, ¿verdad? O sea, mi emoción tiene una activación fisiológica en mi cuerpo y me duele esa activación fisiológica, me duele como si fuera un dolor real, ¿sí? Y es un dolor real porque a mí me está doliendo esa parte del cuerpo. Por ejemplo, a mí me duele cuando estoy muy enojada, me duele el brazo derecho y me duele el pecho. Siento mucho dolor en mi brazo, ¿sí? Ahora, yo tengo unos pensamientos, tengo unas sensaciones en mi cuerpo, es diferente lo que yo pienso
a lo que yo siento. Lo que yo siento es mi sensación fisiológica de esa situación, ¿cierto? Ahora, voy a ir a lo que yo hago. O sea, conductualmente mi emoción me lleva a hacer algo, ¿cierto? Yo hago algo con esa emoción. Entonces, voy a sacar una flechita de la parte de abajo de los pies de mi figura, de los piecitos de la figura, y yo voy a poner ahí, ¿qué hago? Duermo mucho, duermo poco, me como mucha comida o como muy poco alimento, o lloro mucho, o grito, o rompo las cosas que tengo alrededor, o trato mal a las personas que estén a mi alrededor. ¿Qué hago yo con esa emoción? ¿Qué hago yo? ¿Dónde la pongo? ¿Sí? O puede haber personas que cuentan hasta 10, respiran y regulan la emoción, ¿sí? Pero generalmente nosotros somos personas de cosas inmediatas y rápidas, que me alivien ese malestar. Entonces, ¿qué estamos haciendo para aliviar ese malestar? Entonces, hay un minutico para poner qué estamos haciendo para aliviar el malestar. ¿O qué hacemos cuando tenemos esa emoción? Liliana, cuéntame. Bueno, profe, yo coloqué el enojo ¿Sí? Cuando tengo rabia, levanto la voz. Sí. La cara se me coloca roja de la rabia. Muy bien. Y a veces digo cosas que, mejor dicho, y yo trato de controlar esa emoción que en ese momento siento, y yo me gusta estar sola, no hablo con la persona, no quiero que me hablen, o sea, yo lo que, para que eso se me pase, yo no hablo y me gusta estar sola. Muy bien, Liliana, muchas gracias. Entonces tú la sientes muy fuerte, esa emoción de enojo, y te pones roja. Esa es tu reacción fisiológica de esa emoción. Muy bien. ¿Y qué haces? Estar solita. Porque estando solita, de pronto no hieres a las personas, ni alzas la voz, ni de pronto eres grosera con las personas que tienes a tu alrededor. Listo, Liliana, muchas gracias. Creo que Consuelo tenía su mano levantada, si no estoy mal. Sí, señora. Yo lo que hago es llorar. Llorar, listo, Consuelo. Entonces lo sientes en el pecho, ¿sí? Y piensas en tu mamita, ¿cierto? Sí. Y lloras. Listo, muy bien. Eso es, entonces, una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es donde yo lo siento y otra cosa es lo que yo hago con esa emoción, ¿verdad? Y aquí quiero que nos centremos un poquito en eso que yo hago con esa emoción, porque a veces sí hay comportamientos que son un poco lesivos para nosotros. Por ejemplo, dormir en exceso, ¿cierto? Cuando yo ya duermo en exceso, con tal de evitar ese malestar emocional que estoy sintiendo, ¿sí? O cuando no logro conciliar mi sueño, también es otra dificultad. Nosotros sabemos que lo básico para que un ser humano funcione, primero es el sueño y segundo es la alimentación, o primero es la alimentación y luego el sueño, depende de los organismos y depende de la fisiología de los organismos. Pero generalmente son dos cosas fundamentales para yo estar bien. Y si eso se me está viendo afectado por mis sensaciones emocionales, por mis dificultades emocionales, pues hay que prestarle atención, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que fuman sin estereotipar y sin que nadie de pronto se sienta mal, pero cuando están en un estado emocional de ansiedad o de preocupación o de tristeza o de enojo, tienden a aumentar su consumo de tabaco, ¿sí? Entonces, no sé, de 5 cigarrillos que fuman al día, ya no fuman 5, sino fuman 15. Entonces, ese tipo de conductas, pues son conductas lesivas para mi salud y lesivas para mi bienestar, ¿sí? Y debo analizar yo qué comportamientos ejerzo cuando estoy bajo una emoción. Aquí estamos viendo las emociones más básicas de todas, pero hay emociones mucho más complicadas, ¿cierto? Como la frustración. La frustración es una emoción de tipo
secundario y es mucho más difícil de controlar que una ira normal. ¿Por qué? Porque la frustración tiene que ver con otros procesos. Por ejemplo, sentir que no hemos hecho nada con nuestra vida, que no hemos avanzado, que no hemos logrado lo que hemos querido. Genera en nosotros una sensación de frustración. ¿Y qué hacemos cuando nos sentimos frustrados? ¿Cómo afrontamos ese tipo de situaciones? Entonces, la idea es poder analizar primero qué pasa en mí para yo poder llegar a controlar un poco mejor eso. Yo no puedo controlar algo que no sé cómo está ocurriendo en mí. Necesito primero saber cómo ocurren ciertas cosas en mí y luego saber cómo poder generar mejores herramientas para afrontar esa situación. Por ejemplo, el hecho de saber qué pienso generalmente ante una situación de mucho estrés o de mucho enojo, qué siento o dónde lo siento, qué me duele. A veces nos duele a veces nos dan ataques de gastritis o nos dan muy fuertes dolores de estómago o nos enfermamos del colon cuando tenemos altos niveles de estrés. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de neuronas del organismo la gran cantidad de conexiones neuronales en el organismo está en nuestra zona digestiva. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo me pongo mal, pues mi zona digestiva también se ve afectada. Quisiera saber si a alguno de los que estamos acá le duele mucho su estómago o le duele su gastritis cuando tiene alguna situación emocional. ¿Alguno o no? Ninguno. No, a mí no me da ningún dolor de gastritis, a menos que tome demasiado tinto o bueno, Listo, o algo Jesús, que me no. produzca acidez. Listo, Jesús, estás invicto. Napoleón, cuéntame. Pues yo iba a apoyar de pronto también como a Jesús porque, por ejemplo, yo escogí de pronto mi emoción era el miedo y a mí me da mucha pensadera pues, de las cosas que me da miedo afrontar y me da ansiedad por comer. Entonces yo, por ¿Comes ejemplo, marqué mucho? la zona de mi estómago. Entonces también me da la tomadera de tinto, yo tomo bastante. Mientras estoy haciendo algún trabajo, mientras emprendo alguna tarea, me da ansiedad Por genero tomar ansiedad por tinto. sobrepensar, solamente por pensar de que Ok. pronto me vaya a ir mal o que no vaya a hacer las cosas como las tengo que hacer y me pongo a tomar tinto como a lo que marque. Gracias, Napoleón. Ya te doy la palabra, Liliana. Gracias, Napoleón, porque tocas una parte fundamental, pero ya lo digo después de escuchar a Liliana. Liliana, cuéntame. Profe, a mí sí me da dolor de cabeza. De cabeza. Sí. Uf, yo luego que esto me pasa, dolor de cabeza que es insoportable. Claro, sientes mucha presión porque tu emoción es una emoción que quieres estallar, entonces tu cabecita está bajo mucha presión y eso genera que te dé ese dolor o esa migraña tan crónica. Napoleón toca un tema muy importante y es que ¿cuánto tiempo durará fisiológicamente una emoción en el organismo? ¿Quién me dice? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo cree que dura o ya sabe cuánto dura fisiológicamente una emoción en el organismo? ¿Tú qué dices, Jesús? ¿Cuánto dura una? Bueno, yo no sé, yo coloqué mi felicidad. A ¿Y mí me cuánto? dura hasta que tenga una dificultad por ahí, una preocupación, entonces me pongo a pensar y luego agarro la felicidad y así. Dame un tiempo. ¿Tú cuánto tiempo crees que dura? Listo, ¿Está hablando Napoleón. conmigo? Sí, Jesús, dame un tiempo cualquiera. 20 minutos. 20 minutos. Napoleón, cuéntame. Yo le pongo más poquito, yo le pongo eso dura unos 3 minuticos, 5 minutos mientras uno se toma el tinto y ya uno piensa en otra cosa o se pone a hacer. Mientras te tomas el tintico, mientras te distraes. Ok, listo, Napoleón. Dime. Listo. Nuestra emoción fisiológicamente, dime, Napoleón, cuéntame. No, profe, se me activó, qué pena. Se me Tranquilo. prendí sin querer.
tranquilo. Nuestra emoción fisiológicamente dura en nuestro organismo 60 segundos, ¿sí? De 60 a 120 segundos. ¿Eso qué implica? Que yo siento mi emoción en todo su furor, más o menos 2 minutos, ¿sí? Pero, ¿por qué me quedo yo con la sensación de tristeza, de enojo, de miedo, de preocupación 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas? ¿Por qué será que pasa eso? Yo creo que por los Pues yo creo que ahí pensamientos. es porque, Profe, porque piensa mucho. yo estaba de acuerdo con lo que dice la profe Diana, porque, o sea, tú sientes la emoción, pero ya de ahí para adelante es que se quedas pensando en eso que sintió, Muy y bien. pues lo piensa y lo piensa y lo piensa y lo piensa, y por eso es que no sale de ahí a veces. Muy bien, efectivamente. Nosotros somos lo que pensamos. Y ahí es donde entramos a evaluar un poco qué se pasa por nuestra cabeza. Y por nuestra cabeza se pasan muchos pensamientos que no son 100% reales y que tienen un nombre que se llaman como intrusivos, como pensamientos intrusivos, porque ellos son unos intrusos y se meten en nuestra cabeza y yo tengo que mirar y analizar si esos pensamientos son 100% reales, como yo los estoy pensando, o si efectivamente no son tan reales. Y no quiero decir que estemos locos ni nada de eso, sino que efectivamente nosotros, todos los seres humanos, tenemos pensamientos intrusivos, como por ejemplo, tú no vas a poder, te va a salir mal, tú no puedes hacer eso. Son pensamientos que se meten en tu cabeza y que así tú sepas que vas a lograr las cosas, igual te dan vueltas y vueltas ahí. Entonces nosotros somos lo que pensamos. Si nosotros en nuestra cabecita tenemos muchos pensamientos al día, analicemos cuántos de esos pensamientos son negativos. Y creería que son muchos los pensamientos negativos, porque nosotros somos tendientes a lo negativo. Si nosotros entráramos en una habitación que está totalmente pintada de blanco y hay un punto negro en una de las paredes de la habitación, nosotros posiblemente nos fijaríamos en el punto negro y desconoceríamos todo lo demás que está blanco, ¿sí? Porque nuestra mente es tendiente a pegarse o a fijarse en esas cosas que son de tipo negativo. Pero ahí es donde entramos nosotros con esa racionalidad, ¿sí? Esa capacidad de yo poder decir, ok, ¿será que lo que yo estoy pensando en serio es así? ¿O no es tan así? Es que yo le caigo mal a todo el mundo, pero pues yo no conozco a todo el mundo, ¿sí? De pronto siento que le caigo mal a algunas personas. Eso genera que se desestime ese pensamiento y que no tenga tanta fuerza en nosotros. ¿Listo? Vamos a ver un poquito acerca de ese proceso de gestión de esa emoción. Aquí vimos solo una emoción, pero sería muy interesante poder hacer este ejercicio con todas mis emociones. Los que tengan hijos pequeños o hijos adolescentes, enseñar a saber qué pienso, qué siento y qué hago con esa emoción es supremamente importante. ¿Por qué? Porque yo le estoy enseñando a mi hijo qué pasa en ti cuando estás mal o cuando te pones triste o cuando te pones mal. Entonces, la gestión emocional tiene los mismos pasos y en los mismos canales. El canal cognitivo, el canal fisiológico y el canal motor. Hay 2 tipos de gestión emocional, por llamarlo de alguna manera. La primera es que tiene que ver un poco con el tema de cuando yo estoy a lo que estoy haciendo y a lo que está pasando en mi vida, ¿sí? El canal cognitivo es de lo que hablábamos ahorita y es qué tipo de pensamientos tengo yo en mi mente y si esos pensamientos son reales o no son tan reales. ¿Qué puedo hacer yo para poder saber si eso es 100% real o de pronto hay un porcentaje que no es tan real? Escribirlos. Escribir esos pensamientos que a mí me invaden, que a mí no me dejan estar en paz, como nos compartía Napoleón,
Por ejemplo, me va a ir mal en este proyecto. Entonces, me va a ir mal en este proyecto. ¿Ya estás haciendo el proyecto? No. ¿Ya sabes si te fue mal? No, porque no lo has hecho. Entonces, debo empezar a desestimar ese pensamiento. Ese canal fisiológico tiene que ver con esas técnicas de respiración, de regulación que nos han enseñado. La más fácil de todas, respirar por la nariz, sostener ese aire y botarlo por la boca. Es la más fácil para detener cualquier situación a nivel fisiológico de una emoción, ¿cierto? El cambio de temperatura. Cuando yo estoy muy enojada, puedo lavar mi cara con agua fría y eso me va a ayudar a estar más estable y menos enojada, ¿cierto? Y hay un canal motor, o sea, quiere decir que yo tengo que activar mi cuerpo y llevar mi cuerpo a hacer algo para poder ayudar a regular esa emoción. Entonces puedo salir, caminar, contar, ¿cierto? Usar mis manos, escuchar una canción, ¿sí? Meditar, y hacer algo motrizmente que me ayude a regular y a calmar esa emoción. Eso cuando estoy sintiendo mi emoción en ese instante, en ese momento donde alguien me sacó la piedra y exploté, ¿sí? Pero también hay una gestión emocional que se hace diariamente en las actividades cotidianas que yo hago en mi vida. Esa gestión emocional tiene que ver, 1, con lo que yo pienso. 2, qué actividades de ejercicio o de activación motora yo estoy haciendo. Yo salgo todos los días y camino 15 minuticos. Yo voy al gimnasio, yo medito, yo hago ejercicio, yo oro, yo me conecto espiritualmente con algo que me ayuda a estar mejor, ¿sí? Sí o sí tenemos que buscar herramientas fuera de nosotros para afrontar nuestras situaciones, porque nosotros somos seres humanos que irnos a nosotros mismos de primerazo no nos gusta, porque lo que a veces nos encontramos internamente cuando hacemos ese autodescubrimiento de nosotros, pues es difícil. Y a veces nos damos mucho látigo y nos castigamos mucho nosotros mismos y no nos damos la oportunidad de empezar a sentir. ¿Por qué? Porque lo primero para poder regular mi emoción, pues es sentir mi emoción. Yo no puedo regular algo que no estoy sintiendo o que no me permito sentir, ¿sí? Y cada vez que nos han dicho, no llores por eso, hay cosas más importantes, hay gente que sufre más que tú, es que tú lo tienes todo, es que no sé por qué te pones mal. Eso invalida nuestra emoción y nuestro sentir. Entonces yo debo analizar hasta qué punto yo sí me he permitido sentir esas emociones, sean lo fuerte que sean. Pero aprender a regular mi emoción es como cuando yo voy a aprender a nadar. Y yo me puedo meter a la piscina y yo puedo ver todos los tutoriales de YouTube para aprender a nadar. Pero si yo no me meto a la piscina, jamás voy a aprender a nadar. Así son las emociones. Si yo no siento mi emoción con todo y el malestar que esa emoción me produce, efectivamente creo que no voy a aprender a regular esa emoción. Por eso no debemos quitar las emociones ni quitar el sentir de las mismas. Por eso cuando nuestros hijos o nuestras familias nos dicen, estoy aburrido, aburrirse es importante, entristecerse es importante, pero a veces nosotros en el afán de no sentirnos así, buscamos cualquier cosa que nos haga distraernos y no sentir esa emoción. Y si no la sentimos, pues no encontramos las herramientas para afrontarla de una mejor forma. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un poquito 3 ideas para esa gestión emocional. Lo primero es, tómate un tiempo. Cuando nosotros experimentamos alguna sensación o alguna emoción fuerte, debemos tomarnos un tiempo para restablecernos de esa emoción. Lo que nos decía la compañera, ella quiere estar sola y eso es importante, tomarnos un tiempo porque a veces cuando estamos en toda nuestra emocionalidad tomamos decisiones impulsivas, herimos a los demás, hacemos cosas que después nos arrepentimos. Entonces, primero, tomémonos un tiempo. Segundo, después de haberme tomado ese tiempo, yo debo expresar mi sentir y mi pensar respecto a esa situación
que me generó mucha incomodidad o mucha tristeza o mucha angustia o preocupación, ¿verdad? Y expresar ese sentir y ese pensar tiene que ver con lo importante que creo yo que es eso. Y es ahí donde a veces socialmente nos han dicho, no es tan importante expresar lo que piensas y sientes. Pero si yo no lo expreso, ¿quién lo expresa? ¿Quién sabe lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy pensando? Absolutamente nadie. Entonces es algo que yo debo hacer por mí, ¿sí? Y evalúa cómo te sientes. Entonces yo ya me tomé un tiempo, ya logré expresar eso que yo siento y que yo pienso y debo evaluar cómo me siento a ver, cuando ya he podido expresarlo, ¿sí? ¿Me siento mejor? ¿Cómo me sentí haberlo expresado? ¿Sí? Porque hay personas que jamás se les ha permitido expresar cómo se sienten y lo que piensan. Entonces necesitamos empezar a reflexionar de yo expreso lo que siento y pienso y lo hago desde una perspectiva más calmada y más tranquila o lo hago cuando tengo mi emoción así a flor de piel y estoy cometiendo un error y una equivocación y es que estoy actuando desde mi emocionalidad y no desde la calma y desde la tranquilidad, ¿sí? Entonces, si nosotros nos cuesta mucho, pidamos ese tiempo. Hagámosle saber a las personas que están a nuestro alrededor que cuando estoy bravo, pues no se acerquen a mí, denme espacio, denme tiempo y luego yo voy a ir y voy a hablar de eso que me hizo sentir mal o que me hizo sentir incómodo, ¿sí? Entonces, estos tres ideas suenan ahí en el papel muy fáciles, pero a veces nos cuesta muchísimo tomarnos el tiempo y expresar nuestro sentir y nuestro pensar, porque a veces nos tomamos el tiempo, pero jamás expresamos nuestras cosas, o a veces no nos tomamos el tiempo y de una expresamos lo que sentimos y pensamos, y jamás nos tomamos un tiempito para evaluar y decir, oiga, ¿cómo me sentí yo en esa situación? ¿Qué fue lo que a mí realmente me incomodó de eso? Casi nunca nos tomamos ese tiempo y ese espacio para trabajar en ese tipo de situaciones. Entonces, Dianita, no sé, ya son las 8, tú me dirás. Sí, como iniciamos tarde esta reunión, tenemos 10 minutos más. Bueno, perfecto. Entonces ahí vamos bien. ¿Listo? Sí. Ahora, vamos, dime, Dianita. Dani, es que quería hacer un aporte de lo que estabas hablando ahorita. Es muy importante, Claro, dime. digamos, si lo que tú manifestabas de las emociones, a veces también cuando una persona entra en crisis o si nosotros en algún momento llegamos a entrar en crisis porque no estamos pues exentos, es importante lo que tú mencionabas. Entonces, primero los pensamientos, tratar de controlarlos, decirnos a nosotros mismos estamos en un lugar seguro, no está pasando esto, nada me va a pasar. Cuando son crisis muy fuertes, inclusive recomiendan que las personas se alejen pues de, digamos, si están en sitios altos de balcones, porque se pueden hacer daño a sí mismo en ese momento de crisis. Entonces es muy importante controlar esos pensamientos, respirar es fundamental, aunque en ese momento no es tan fácil porque es aprenderse a controlar a uno mismo. Entonces respirar, lo que tú decías del agua fría en la cara también es muy válido porque como que te despierta, te dice, oye, estás aquí, estás bien. Y pues están como esas técnicas y lo que tú decías, caminar. A veces también recomiendan mucho el ejercicio intenso cuando se puede hacer pues para controlar esas emociones. Y también pues digamos después de pandemia pues incrementó mucho los casos de depresión, toda la parte de salud mental. Entonces pues establecieron líneas específicas de salud mental. Por ejemplo, acá en Bogotá es la línea 106, que es como la línea de crisis que uno puede comunicarse y comentarle a esa persona cómo se está sintiendo. También se elaboró pues para prevenir el suicidio. Entonces yo les compartí por el WhatsApp como las líneas que están a nivel nacional, porque es importante y es información pues que todos deberíamos saber, no solamente digamos cuando afrontamos como esas crisis o retos en la familia, sino como también yo pienso que, y por eso me parecía tan importante que Daniela nos acompañara hoy, tener ese conocimiento y de pronto compartirlo con nuestros seres queridos, por si en algún momento llegamos a atravesar una situación muy difícil.
Entonces quería hacer como ese aporte. Ajá. Gracias. Gracias, Dianita. Tú tocas a un tema importante, Dianita, y es el hecho de que cuando yo, como lo hablaba ahorita, cuando yo estoy en mi episodio de emoción fuerte, ejemplo, me dio una crisis, lo primero a lo que yo tengo que apuntarle es a disminuir mi malestar fisiológico. Por eso lo primero que tengo que hacer es respirar, cambiar mi temperatura corporal, contar hasta 10. Lo primero a lo que yo tengo que apuntarle es a disminuir mi malestar fisiológico, porque ahí es cuando nos dan, por ejemplo, los ataques de pánico. Y entonces a mí me falta la respiración y yo no puedo respirar, ¿sí? Entonces lo primero a lo que yo tengo que apuntarle es a disminuir mi malestar fisiológico que estoy sintiendo en ese momento. Luego de que ya he pasado la crisis, entonces me concentro o reflexiono acerca de esos pensamientos que invaden mi mente para llevarme a la crisis, porque a veces es una emoción la que me lleva a la crisis, pero generalmente son mis pensamientos que me bombardean y me bombardean y me bombardean hasta que me llevan a un episodio de crisis fuerte. Entonces, es muy importante lo que decía Dianita, tener a la mano por si acaso una situación de emergencia. Pero si a mí se me presenta una situación de emergencia en mi casa, con mis hijos o conmigo mismo, yo lo primero que tengo que apuntarle es a disminuir su malestar fisiológico, ¿sí? Y entonces, listo, hielo, agua fría, cambio de temperatura, respira, cuenta hasta 10, ¿sí? Porque eso oxigena mi cerebro. Al oxigenar mi cerebro, hay una mayor capacidad de raciocinio. Si mi cerebro no oxigena, no hay razón. Y por eso las personas incluso se lastiman cuando tienen crisis o lastiman a otros. Listo, entonces ya haciendo como un paréntesis ahí, vamos a hablar un poquito en estos minuticos que nos quedan de esas habilidades de afrontamiento. Y hay muchas habilidades de afrontamiento, pero quisiera revisar un poquito esas habilidades de afrontamiento que están centradas en la emoción, ¿sí? Que están centradas en lo que yo puedo hacer emocionalmente para afrontar una situación. Y hay muchas cosas. Lo primero, el autocontrol. Y es esa capacidad que tenemos nosotros de regularnos a nosotros mismos. Meditando, relajándonos y deteniendo nuestros pensamientos. Esa meditación y esa relajación no puede ser solo cuando estoy en el momento de crisis, sino yo debo tener una vida en donde hayan actividades que a mí me ayuden a tranquilizarme y que me ayuden a descargarme emocionalmente en mi vida cotidiana. Una segunda es el desahogarnos, llorar, hablar y expresar esas emociones y esas sensaciones que nos hacen sentir mal o nos hacen sentir incómodos. Y ahí sí debo ser muy reiterativa y es no se quede callado, hable, cuente, diga, porque una persona que habla, cuenta y dice es mucho más fácil de ayudar que una persona que jamás dice lo que le está pasando, ¿cierto? Hay que tener un proceso de reinterpretación, ¿cierto? Buscar aspectos positivos de la situación que estemos pasando, por más estrés, por más ansiedad, por más enojo, por más dificultad que me esté causando esa situación. Debemos distraernos, debemos hacer cosas que nos gusten, ¿cierto? Debemos hacer cosas que nos gusten en mi vida cotidiana. No es para hacer el problema a un lado, pero sí es para distraer nuestra mente un poco de esas cosas que nos generan malestar o alguna situación específica, ¿cierto? Y a veces es importante distanciarnos un poquito de esa situación que nos está generando tanto malestar emocional, tanto estrés, tantas situaciones complicadas que nos hacen, pues finalmente, afectarnos en nuestra salud mental y emocional. Dime, Anita. Vale, Dani, es que ya hasta que se finaliza la sesión, está cronometrada una Listo. hora, entonces pues agradecerte